Gracias, George Never, por estar con nosotros. Bueno, ustedes lo vieron ahí en pantalla, él es gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, pero más importante todavía, George, me parece que eres el director del Centro de Estudios de Economía Digital, algo en lo que estamos sumergidos, querámoslo o no, hace más de un año. Y claro, nos interesa hablar contigo de lo que es la transformación digital en el consumo, que es algo que tú venías trabajando antes de la pandemia, antes del estallido. Yo creo que si hay alguien que lo pilló bien parado, por lo menos en términos de reflexión, esta transformación digital es a George Leve. Y nos puedes contar mucho respecto a qué hacemos frente a esta necesidad de transformación digital, porque en estos momentos es una necesidad. Gracias por estar con nosotros. George, adelante, te escuchamos y no se olviden que pueden hacerle preguntas, porque hay un montón de cosas que preguntar. Gracias. Muchas gracias, Ana Josefa. Gracias, Lupe. Gracias a todos por estar acá. Veo ahí algunos rostros conocidos, de hecho, que hace tiempo que no veo presencialmente y que ojalá nos podamos reencontrar lo antes posible. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. Como bien decía Ana Josefa, estamos hoy día, y también Lupe, digamos, estamos hoy día muy, perdón, Lorena, estamos hoy día muy atravesados por lo que está pasando en la contingencia y por lo tanto, si bien muchos procesos que estamos viendo hoy día o que estamos viendo medios desordenados hoy día se venían gestando desde hace varios años atrás, que es el proceso como de transformación que va de la mano de esta gran revolución digital que ha tenido implicancias no solo en los hábitos de los consumidores y de las empresas, sino que en la sociedad en general, ¿no es cierto? Y de pronto nos encontramos con esta especie de inducción intensa a todo lo que no habíamos hecho todavía en digital, tuvimos que aprender a hacerlo, casi todo, digamos, y eso de alguna manera acelera procesos que venían en camino y también genera genera como nuevas dimensiones de esta transformación que todavía ni siquiera estaban en proceso de desarrollo, sino que de pronto aparecen, por ejemplo, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de consumo, eh, que resultan bien interesantes y que van bastante más allá de lo digital. Al final, digital ha sido, yo creo que una de las grandes conclusiones que tenemos que sacar es que digital durante esta pasada nos ayudó a amortiguar el golpe de una pandemia para la que no estábamos preparados, ¿cierto? El concepto pandemia, de hecho, no sé si uno busca en Google, la última vez que alguien buscó pandemia, quizás cuando fue, ¿eh? Antes de diciembre del 2019. Eh, eh, y digital nos ayudó a sobrellevar esta crisis. ¿Ah? O sea, en realidad, yo les voy a mostrar algunas cifras, pero si uno tratase de imaginar un escenario sin digital, para la sociedad en general, no solamente para la economía, para la sociedad en general, habríamos tenido una crisis de la que nos habría costado tal vez décadas recuperarnos, porque habríamos tenido una destrucción de empleo, habríamos tenido una crisis política, habríamos tenido una recesión de un tamaño que cuesta imaginarlo en realidad, porque digital nos permitió seguir funcionando en definitiva. Lo único que hubiese funcionado si no hubiésemos tenido digital habrían sido probablemente el comercio de alimentos y de la salud, eh, o sea, aquellas cosas inevitables, ¿no es cierto?, para poder seguir viviendo, habrían seguido funcionando, o indispensables más bien que inevitables para seguir viviendo. Y el golpe que hubiésemos tenido habría sido gigantesco. Entonces, tenemos que agradecer que esta pandemia, dentro de todo lo malo, digamos, nos tocó en un momento en el que ya teníamos un nivel de preparación, y que ya estábamos haciendo transacciones online, en el que ya existía Zoom, pese a que muy pocos de nosotros lo conocíamos. Yo no lo conocía, o sea, bueno, sí, no lo conocía en realidad, en rigor, digamos, y de pronto hoy día somos usuarios cuasi expertos, siempre cometemos errores, como que estamos muteados o que no se conecta el audio por lo que sea, y algunos cascaros también. Pero bueno, ese habría sido el escenario. Y
para lo que viene hacia adelante, también digital nos va a permitir recuperarnos mucho más rápido. O sea, hubo actividades económicas en realidad que no resintieron la pandemia porque son actividades que se pueden desarrollar perfectamente sin contacto. Reviso el término perfectamente, porque el contacto físico en nuestra cultura sigue siendo importante para cualquier cosa, pero, eh, desde el punto de vista súper funcional de la acción o de la actividad, digital nos permitió, algunas actividades pudieron seguir funcionando. Así como el rubro del turismo se fue a pique, porque necesita de la presencialidad, evidentemente, ¿no es cierto? Eh, hay otros que, no sé, voy a mencionar cualquiera, no sé, la arquitectura, por ejemplo, tal vez no es tan buen ejemplo porque termina en algo físico, ¿no es cierto? Pero el servicio arquitectónico se puede prestar perfectamente de forma digital, ya se venía haciendo, digamos, ya eran pocos los que seguían entregando planos, más bien para la cosa burocrática del trámite de los permisos, ¿verdad? Pero para efectos de la prestación del servicio. Bueno, y la educación, dado que estamos en este escenario, ¿no es cierto? Hoy día, la educación también es una actividad que en teoría se puede prestar con prescindencia al contacto físico, pero que nos pilló con distintos niveles de desarrollo a nivel global, ahí en Chile también. O sea, la educación primaria y secundaria, por ejemplo, está muy poco preparada. La educación universitaria o terciaria más bien, y de posgrado está mucho mejor preparada. eh, y por lo tanto, claro, eso también generó shocks y todo eso se filtra a través de cambios de hábito. Voy a compartirles una presentación. Mi idea es eh, traspasarles como mucha información. Primero les voy a como compartir harta data. eh, que la data básicamente nos ayuda como a entender aquellas cosas que uno reflexiona o afirma durante tiempos como estos, ¿no? O en general cuando trata de analizar algún fenómeno. Eh, Y luego, la idea es que con Ana Josefa ahí podamos como ir reflexionando un poco más, decantando, digamos, conceptualmente la discusión. Pero yo les voy a mostrar como algunos hechos, ¿no es cierto?, que nos ayudan a imaginar este proceso del que estamos hablando. Bueno, lo primero es que aquí está un poco la relación de lo que estaba hablando recién. O sea, digital rescató al comercio en general, ¿no es cierto? Como decía, habríamos tenido comercio de medicamentos, comercios de alimentos, de cosas súper indispensables. Habría habido que pedir un permiso, no sé de qué tipo, para poder reemplazar, por ejemplo, no sé, una lavadora que se echó a perder en la casa. eh, pero en general, eh, el comercio total, este es comercio total, lo que aparece en este color más cálido, cayó o creció muy poco a nivel global, ¿cierto? Tuvo una caída a nivel mundial que fue relevante, que no se veía hace mucho tiempo. Pero el comercio electrónico vivió este escenario que todos ya vimos en nuestro país, que se dio en todo el mundo, digamos. En todo el mundo el comercio electrónico tuvo una inyección a la vena violenta que hizo que fuera una actividad, entre comillas, súper rentable. ¿Ah? Para los que son solo e-commerce, claro, el escenario fue buenísimo. No sé, un Mercado Libre, por ejemplo, el escenario fue buenísimo. Pero para los que tienen una participación de venta física importante, como, no sé, los grandes retail, por ejemplo, claro, sus ventas cayeron, ¿no es cierto? El comercio electrónico que hacen, en algunos casos se duplicó o más, ¿no es cierto? Pero sus ventas totales cayeron porque las ventas totales en un escenario como este, el consumo en general se contrae, ya sea porque estamos en crisis o porque no estamos todos preparados para mantener la misma intensidad de lo que compramos físicamente en el formato digital, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, las ventas del retail cayeron un 3,8%, el comercio minorista en general, y las ventas del comercio electrónico subieron 55%. Pero este gráfico tiene una trampita, porque en realidad acá estamos considerando estamos considerando todo el comercio electrónico. Eso incluye los servicios y por lo tanto incluye el turismo. ¿Ah? Que tuvo una caída muy fuerte. El turismo cayó, dependiendo como uno mida, por ejemplo, el rubro del transporte aéreo, de pasajeros, porque carga siguió muy activo, pero de pasajeros cayó entre 80 y 90%. Entonces, eso, claro, era muy importante el rubro de turismo, gastronomía, cines y espectáculos, iba tomando fuerza,
y eso impide que el crecimiento sea más fuerte. Si consideramos solamente el crecimiento de la venta de bienes, es decir, lo que realmente consideramos comercio minorista, el crecimiento fue de más de un 100%, o sea, se duplicó el comercio electrónico de bienes en nuestro país el año pasado. Y esa tendencia en general se dio a nivel global. El caso de Chile, un caso interesante, fue de los más intensos. Eh, si vemos cuánto representó el comercio electrónico dentro de los puntos de crecimiento, vimos que había caído un 3,8% el comercio, pero dentro de esos puntos que logró hacer, el comercio electrónico le aportó más de 6 puntos. ¿Ah? Es decir, si no hubiésemos tenido estos 6 puntos extras de crecimiento del comercio en general, que aportó el comercio electrónico, la caída de las ventas sin digital habría sido 10% prácticamente. ¿Ah? Es decir, efectivamente, digital tomó una fuerza muy importante, aumentaron los compradores a través de Internet, por supuesto, sobre todo en aquellos países donde las tasas todavía no eran tan altas. El caso de Chile, un caso interesante, uno de los países donde más aumenta la proporción de personas que declara haber comprado en el último periodo a través de Internet. Y esto fue claro, así como a las empresas no les quedó otra opción que vender por Internet, a los consumidores no nos quedó otra opción que comprar por Internet, ¿verdad? Y eso es interesante porque se ha discutido mucho respecto a las políticas de cuarentena, que tan efectivas o no han sido para contener contagio. Lo que muestran los datos en general, me parece que más adelante algo les voy a mostrar, es que han sido poco efectivas, lamentablemente, y un año después, o más de un año después, seguimos utilizándolas como el mecanismo prioritario de control de transmisión del contagio, sin como no acusando el recibo del proceso de aprendizaje que todos tenemos que hacer. Es decir, yo decía que todavía cometemos errores en Zoom, pero hace un año atrás, cuando empezamos a ocuparlo, nos costó muchísimo aprender. Hoy día ya nos desenvolvemos relativamente bien, sabemos cómo compartir pantalla, sabemos cómo hacer alguien co-anfitrión, sabemos cómo activar el micrófono o lo que sea. En cambio, la política pública de contención del contagio como que no aprendió nada. No sonó muy peyorativo en realidad, pero me refiero a que no ha aprendido, no ha traducido su aprendizaje en términos de políticas para combate de la pandemia. Es decir, uno podría esperar, por ejemplo, que a esta altura ya supiéramos cuáles son las políticas que funcionan mejor, cuáles son las que no funcionan, y dónde están, por ejemplo, los focos de propagación del contagio. ¿Ah? Recién ahora se está discutiendo, por ejemplo, el rol que tienen los aerosoles, que es súper importante. Se está llegando a la conclusión de que es probablemente la principal vía de contagio del COVID-19, y recién ahora se está discutiendo de que hay que prevenir que esos aerosoles que quedan en el aire cuando estamos en una sala o en una casa o en cualquier espacio cerrado, esos aerosoles que quedan en el aire son mucho más peligrosos desde el punto de vista del contagio que incluso que la cercanía física. Eh, Aunque la cercanía física en realidad la hemos logrado mitigar porque fue lo primero que atacamos y ocupamos mascarilla y tratamos de estar a 2 metros, ¿no es cierto? Pero más gente se ha contagiado por respirar los aerosoles que quedaron en el aire de una persona que probablemente los respiró hace 2 o 3 horas. ¿Ah? Y eso significa que esos aprendizajes hay que aplicarlos de alguna manera. Ahí está un poco la lógica, fíjense, para volver al comercio electrónico, este es el índice de severidad del confinamiento, el que hace la Universidad de Oxford. Lo que hacen ellos es que de 0 a 100 miden de acuerdo a varios tipos de políticas o de medidas que se adoptan para contener contagio, van asignando un puntaje y a medida que se acerca a 100, quiere decir que las medidas de confinamiento son más estrictas. Generalmente, cuarentenas más estrictas, ¿no es cierto? Por lo tanto, los países que están más a la derecha quiere decir que implementaron políticas de contención súper estrictas. Y acá, dentro de este grupo de países, Chile aparece como el más estricto. De hecho, este es el promedio del año pasado. ¿Ah? Y acá aparece el aumento en el porcentaje de compradores online, es decir, cuánta más gente hizo compras online de lo que hacía antes de la pandemia. Entonces, ustedes se fijan que mientras más encerraron los países a la población, más creció la cantidad de personas haciendo comercio electrónico. ¿Ah? Y esto lo muestro básicamente para reflejar que, claro, eh, una política de cuarentena es muy nociva en muchos aspectos, pero siempre alguien sale beneficiado, ¿no es cierto?, de cualquier escenario, ¿no es cierto? Y en este escenario, el comercio electrónico, no sé si hablar de beneficiado, pero se tuvo que estar sobre los hombros la carga
de servir a una parte del acceso al consumo súper importante durante todo el año pasado prácticamente. Bueno, y ahora este año lo hemos visto de nuevo. Y por lo tanto, el comercio electrónico a nivel global, como participación del comercio total, subió bastante, su penetración del 14 al 18% a nivel global. En Chile se aceleró más todavía, creció del 7 al 11%. Es menos intensa que a nivel global, porque a nivel global mandan mucho las cifras de China, por ejemplo, que tiene penetraciones más altas y que tiene sus ventas totales del comercio minorista, lo mismo que pasa con Estados Unidos, también son potencias que determinan los promedios, los grandes promedios, ¿no es cierto? El crecimiento en Chile fue interesante, no esperábamos, me parece que aquí tengo un gráfico que muestra un poco, esto es lo que esperábamos, eran nuestras proyecciones de crecimiento perdón, de total de comercio electrónico en millones de dólares, ¿no es cierto? La proyección que teníamos antes del COVID y luego las cifras efectivas para el año pasado, por ejemplo, se produce esta instancia, digamos, son 1.500 millones de dólares más aproximadamente. Y bueno, nuestra proyección para este año es que va a seguir creciendo el comercio electrónico, pese a que se tiende a retraer luego un año tan importante como el que vimos el año pasado. Y la penetración de las ventas, que recién mostrábamos hasta el 11%, nuestra proyección apunta a que vamos a llegar relativamente rápido al 20%, que es una cifra que hasta hace poco no aspirábamos a alcanzar en varios años más. Bueno, ahí está el porcentaje que indica que compró online en cada periodo, ¿ya? Y aquí vemos que partimos cuando nos pilla la pandemia, ¿no es cierto? La tasa de personas que había declarado comprar en el periodo era bastante baja, 33%, y luego fíjense cómo va subiendo hasta el 85% ya hace comienzos de este año, y ahora nuestras últimas cifras para este mes lo normalizan un poco esa tasa del 83%. Es decir, pasamos a niveles, perdón, en torno al 80%, que son bastante altos. Y los consumidores que declaran que se han visto obligados a comprar por comercio electrónico, en el fondo por las circunstancias, crece muy fuerte a partir ya del segundo trimestre del año pasado, y los que dicen que por primera vez se vieron obligados a comprar online, es decir, no habían comprado nunca por internet, de acuerdo a lo que indican, y producto de la pandemia tuvieron que comprar, es la mitad, el 50% de los consumidores. Es decir, le trajo, no solamente aumentó nuestra intensidad de uso del comercio electrónico, sino que le trajo nuevos compradores al comercio electrónico. Y algo bastante interesante es que los segmentos de menores ingresos tomaron un protagonismo que históricamente no habían tenido nunca. O sea, aquí se ha hablado mucho durante décadas de la famosa brecha digital, ¿no es cierto? Y cómo los segmentos de menores ingresos han tenido menos oportunidades para participar de los avances de la economía digital. Y durante los últimos años, esto ya también es un proceso que venía en desarrollo, pero todavía tenía una participación bastante baja, era el segmento que menos participaba del comercio electrónico, esto sobre el total de compradores, ¿no es cierto? Y hoy día el 27% de las personas se declaran compradores, perdón, del 27% de los que se declaran compradores de comercio electrónico corresponden al segmento más bajo, muy cercano a los que son AS1, que bueno, son en todo caso una proporción de la población bastante minoritaria en relación a los de menores ingresos. Pero por lo menos se va generando el equilibrio. Y otro fenómeno interesante, y que probablemente tiene que ver con los hábitos de consumo durante la pandemia también, es que las mujeres ya consolidan un escenario que se venía viendo también, habían alcanzado el 50% hace un par de años, levemente tenían una mayor participación que los hombres dentro de los compradores online, y hoy día van pasando del 50 al 60%, parecen estar en esa transición. Esto evidentemente no va a seguir una tendencia en esta misma línea, o sea, probablemente esto se va a realinear una vez que se normalice también muchos procesos que tienen que ocurrir una vez que empecemos a irnos hacia un escenario un poco más normal. Y respecto del tipo de canales que utilizan en el online, claro, supermercados que son muy fuertes. Si bien supermercados se mantuvo abierto físicamente, en aquellos casos de cuarentena, claro, se mantuvo abierto, pero con discrecionalidad en la cantidad de veces que podíamos comprar, por ejemplo, pidiendo permiso. Y por lo tanto, recurrimos a hacer las compras de supermercado en formato digital.
lo que fue facilitado por una capacidad que ya tenía desplegada la industria y que intensificó durante la pandemia, que parte con la lógica bueno, parte hace muchos años con el telemercado de Europa, pero que la consolidó con Cornershop, ¿no es cierto? Y que ahora, bueno, estuvo Cornershop ayudándonos, pero todos los supermercados tienen un modelo muy parecido a Cornershop, ¿ah? Por lo tanto, y además aparecieron, que otro fenómeno muy interesante de la pandemia, aparecieron muchos actores nuevos, microactores, digamos, muchos de ellos de carácter entre lo informal y lo formal, que proveyeron logística de distribución de bienes. ¿Ah? Y eso hizo que mucho pequeño comercio pudiese hacer comercio electrónico con capacidades de despacho que no nos hubiésemos imaginado hace 2 años atrás. Bueno, aumentó la proporción de los que compraron a grandes tiendas, estuvieron cerradas durante gran parte de la pandemia, ¿no es cierto? En muchas comunas del país. Eh, Tiendas internacionales se mantienen con relativa fortaleza, o sea, las compras que hacemos, pese a que hubo un periodo donde decayeron, luego se recuperan. Las tiendas especializadas crecieron mucho. ¿Ah? Y acá este fenómeno interesante, las especializadas son, a diferencia de las multitiendas, las que están especializadas en un rubro, ¿verdad? Es interesante porque muchas de ellas son de tamaño pequeño, mediano, y también se ve un movimiento hacia favorecer ese tipo de tiendas en general, favorecer el comercio pyme, por ejemplo, como proveedores, porque aparecen proveedores pyme con buenas características, con ofertas interesantes y con capacidades de despacho como las que yo mencionaba recién. Los marketplaces también crecen muy fuerte y acá este es un fenómeno, yo diría más bien de oferta que de demanda, es decir, muchas tiendas que tuvieron que cerrar, imaginen, no sé, tiendas de mall o tiendas que van a la calle que tuvieron que cerrar durante la pandemia, se trasladaron rápidamente a comercio electrónico y cómo lo hicieron a través de marketplace, tipo Mercado Libre u otros. En realidad hay casi 20 marketplaces de este tipo. Las mismas grandes tiendas ya tienen todas marketplace, Falabella, Ripley, París. Eh, y la forma más rápida de hacer comercio electrónico, claro, es como subirse a un mall digital, ¿no es cierto? Yo podría tratar de hacer mi tienda, yo diría que hubo dos grandes formas de hacerlo. Uno fue a través de redes sociales y la demanda reaccionó con mucho vigor a la oferta en redes sociales. O sea, Instagram, yo creo que fue el fenómeno, que no está medio aquí, pero fue el verdadero fenómeno de venta online durante el año pasado, así como nuevo rubro o un nuevo formato, y la otra vía fue subirse a Marketplace, y muchos hicieron las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ah? Entonces Marketplace creció muy fuerte en las preferencias, las redes sociales, aquí está lo que acaba de decir, digamos, pasaron del 22 al 40% de compradores, los delivery, que están asociados a lo que decíamos, bueno, a alimentos preparados en realidad, tuvo un crecimiento muy importante, y todos los que andan tickets tuvieron una caída, violenta, ¿cierto? Ya sean tickets de viaje, tickets de entretención, los tickets de conciertos, los tickets de obras de teatro, los tickets de cine, tuvieron, bueno, los cines en general, no solamente las tiqueteras online, ¿verdad? Eh, bueno, ahí está un poco otra forma de verlo, qué canales online ha comprado en los últimos 30 días, y ahí está lo que yo les decía a los emprendedores, ¿ah? Un porcentaje bastante alto de ir a comprarle a tiendas de emprendedores online o de pymes. Los supermercados que venían del 30% terminan este mes, digamos, están ya en el 40-44%. Crecimiento muy fuerte, se vieron muy beneficiados en avance digital, digamos. Los delivery son los otros grandes protagonistas, ¿no es cierto? Los que llegan alimentos preparados. ¿Ah? Partimos con alguna incertidumbre en la crisis, pero luego se impone el modelo y ya está muy fuerte, ¿no es cierto? Las grandes tiendas se mantienen, en fin. Las tiendas internacionales, como les dije, como que primero fue como tímida la partida de la pandemia, pero luego se empieza a normalizar. Cuando le preguntamos a los consumidores qué tipo de visita va a ser su próxima visita a un centro comercial, qué tipo de visita va a ser, bueno, se ha desarrollado un cambio aquí fundamental que va a afectar mucho el modelo de los centros comerciales, de hecho, porque si ustedes recuerdan en los últimos años, los centros comerciales se venían desarrollando como espacios de entretención, básicamente, ¿no es cierto? De entretención, gastronomía, recreación, dándole muy fuerte a los espacios de juego, a los espacios de comida, a los espacios de cine, a los espacios de, en fin, todo aquello que complementa la actividad, servicios que complementan la actividad propia del comercio minorista. Pero ahora la funcionalidad, la intención de entrar
comprar rápido y salir es como, está muy relacionado con el temor, evidentemente hoy día está en su máxima intensidad, que es el temor del contagio, ¿no es cierto? La visita rápida solo para comprar, un 57% por lejos la visita más importante hoy día, ¿no es cierto? No tenemos las cifras de antes, pero seguramente, bueno, los que dicen que van a seguir, que siguen, van a ir a y comprar igual que antes son apenas el 28%. También, bueno, está este rubro que antes era más fuerte, que ahora disminuye porque están más cerrados los malls, básicamente. Entonces, si tengo que ir al mall, tengo algo súper funcional, claro, que quiero comprar, voy a tratar de entrar, comprar y salir rápido. Y eso va contra este modelo del que hablamos. Ahora, va a pasar la pandemia y se van a normalizar los hábitos, pero la visita rápida va a seguir siendo importante, porque por un buen tiempo vamos a seguir con el temor de que pueda haber algún riesgo de contagio. Bueno, ahí está la intención de visita a los cines, sigue siendo muy baja, a los patios de comida, relativamente baja. La más fuerte es a los restaurantes abiertos. ¿Ah? Y aquí va también con la lógica que yo les decía de los aerosoles. La forma más segura son los espacios abiertos. Claro, los restaurantes de cualquier forma tienen que tener un distanciamiento, es súper importante el distanciamiento siempre, pero el aire recircula permanentemente y por lo tanto no mantiene esos aerosoles en suspensión, que son el gran riesgo que se ha visto durante la pandemia. Y en las tiendas también que están en espacio abierto. Aquí para no demorarme, me parece que ya me estoy pasando el tiempo, les voy a mostrar solamente este gráfico que nos muestra ¿cuánto participaba el comercio electrónico? Esto es para imaginarnos un poco el futuro. ¿Cuánto participaba el comercio electrónico en las ventas de bienes durables? Fíjense en estas primeras 3 barritas. Antes de la pandemia, febrero del año 2020, durante el momento más crítico de la pandemia, o sea, lo más alto que llegaron a estar durante la pandemia, y febrero de 2021. Es decir, en un escenario un poco más normal antes de los nuevos confinamientos que ocurrieron en abril, ¿cierto? Antes de la pandemia, el bienes durables participaba un 23% de las ventas totales del comercio, perdón, el online, en las ventas totales del comercio de bienes durables. Durante la pandemia, más del 60% de lo que se vendió en bienes durables, estamos hablando de equipamiento hogar, electrónica, tecnología, más del 60% se hizo por internet. Y post el momento más crítico fue 42%, es decir, en general, y si ustedes se fijan en todos los rubros, en general la tendencia es que aumenta muy fuertemente, a lo más que podría aumentar en realidad en un escenario como este, y luego cae, pero cae a una tasa bastante superior a lo que era antes de la pandemia, ¿ya? Esto todavía falta que se siga normalizando, ¿no es cierto? Ahora en abril seguramente volvió a aumentar, ¿no es cierto? Pero por el nuevo encierro, pero una vez que esto se normalice, lo que debiéramos ver es que esta tasa va bajando, pero siempre va a quedar más alta que lo que teníamos antes. ¿Ah? Probablemente se va a situar en una zona intermedia entre 20 y 40, o sea, estamos hablando tal vez de un 30%, 35%, eso es un poco la gran discusión que tenemos hoy día desde el punto de vista de cómo se asientan los hábitos de los consumidores. ¿Ah? Voy a saltar esto para mostrarles, por ejemplo, los tipos de rubro dentro de las compras que declaran los consumidores. El año 2020, 24% de gasto, aquí estamos hablando de dinero, se fue a tecnología, 11% a alimentación, que es como el que más crece, digamos, en participación. Antes alimentación estaba debajo del 5%. Vestuario, electrohogar, mejoramiento hogar, accesorios, en fin, calzado. Esa es más o menos como la torta de compra que tiene hoy día el comercio electrónico. Fíjense por dónde está viajes. Viajes, 4%. Y viajes solía ser más del 40% del total del gasto. Hoy día está solamente en el 4%. Bueno, ahí se muestra un poco también la misma lógica. Cayó del 13 al 4% antes de la pandemia y en pandemia. ¿Ah? Mientras que la tecnología subió del 13 al 24% y alimentación subió del 8 al 11%. Y tenemos algunos rubros nacientes como automotriz, digamos, que viene ahí, es un rubro que va a tomar mucho espacio en comercio electrónico. Voy a saltar acá. Bueno, el otro gran fenómeno, y yo creo que con esto voy terminando, el otro gran fenómeno que se está dando es que con la destrucción de empleo que hemos visto,
nosotros nos estamos convirtiendo en alguna forma de proveedores de alguna manera, o sea, se está generando mucho autoempleo distinto al que existía antes. El autoempleo tradicional era la persona que se quedaba sin ingresos y que realizaba alguna actividad súper básica, básicamente para estar ocupado y para generar algún ingreso. No voy a mencionar ninguna actividad para que no suene tampoco peyorativo, pero imagínense cualquier actividad como súper básica, eh, es como el candy en la micro, lo dije. Pero hoy día ese autoempleo, mucho de ese autoempleo tiene que ver con comercio. Tradicionalmente el autoempleo es comercio, pero tiene que ver con, por ejemplo, productos de otras categorías que se venden a través de Internet. Y estos son personas que declaran tener una actividad adicional, o sea, son personas que están empleadas, pero que declaran tener una actividad adicional para generar ingresos. Esta tasa lamentablemente no la tenemos antes de la pandemia y no la tenemos antes de Internet tampoco. Examinar los dos casos sería súper interesante. Pero hoy día se va sentando entre el 40 y el 50% de los empleados, digamos, tienen una actividad adicional. ¿Y qué tipo de actividad adicional tiene? Está en el rubro de la alimentación, está, y aquí estamos viendo ocupados y desocupados, está el rubro de la alimentación, está el rubro del delivery. Fíjense que el 25% de los que declaran tener una actividad adicional dice que está ocupado en delivery. Lo que yo les decía recién, mucha gente se trasladó a llevar productos, hasta el transporte escolar, los vimos con mucha intensidad llevando productos a los hogares. Bueno, en fin, higiene, decoración, muebles, en fin. ¿Y por dónde realizan su actividad? En redes sociales. Ahí está, Instagram y Facebook es por lejos más del 60%, digamos, de mi canal de venta, ¿no es cierto? Redes sociales como WhatsApp, ahí están, ahí están. O sea, se está desarrollando, y esta es una tendencia que va a seguir hacia adelante, porque se está desarrollando una, una lógica de autoempleo muy distinta a la que conocíamos y que tiene que multiplicarse en realidad por millones, porque va a ser la forma de absorber la cantidad de desempleo. Entonces, de lo que nos tenemos que preocupar, así como políticas públicas y privadas, es que este autoempleo sea de buena calidad, que tenga protección social, que sea formal, por lo tanto que genere impuestos, que pueda ser redistribuido en gastos sociales, etcétera. O sea, es como, y darle facilidades para que se pueda formalizar y para que sea una forma de empleo que tenga todos los elementos que hacen que el empleo sea digno. Eh, y con esto sí que termino. ¿Qué piensan los consumidores respecto de cómo cambiaron sus hábitos hacia el futuro? Entonces les preguntamos, post pandemia, ¿qué va a pasar con sus hábitos de compra? Los que dicen que se van a mantener comprando solo comprando en canales de tienda online es una proporción que está normalmente entre el 10 y el 20%, ¿no es cierto? Que tiene alguna volatilidad, ¿no? Pero lo más importante es que los que dicen que van a seguir comprando físico y online es la abrumadora mayoría. Si sumamos de hecho estos dos, tenemos más del 80% dice que va a seguir comprando en el online. Los que dicen que solamente van a volver a comprar en tiendas físicas son el 14% que van a dejar de comprar en Internet. Y los que no saben, bueno, va disminuyendo la tasa de incertidumbre, probablemente porque estamos más acostumbrados a lo que nos está pasando. Por lo tanto, aquí hay, primero, un primer dato para analizar como la estabilidad de algunos de los cambios de hábitos, ¿cierto? Y por ejemplo, los hábitos de visita a los malls y centros comerciales. Un 60% dice que los va a visitar con menor frecuencia y durante gran parte de la pandemia estuvieron en torno al 70%. Y ahora en 60%. Hay que pensar además que estamos a comienzos de mayo, digamos, todavía estamos con varias comunas saliendo de cuarentena. Por lo tanto, con una nueva inyección digital. Visitará los malls con la misma frecuencia que antes es un tercio solamente. Y un 9%, claro, va creciendo el porcentaje de los que probablemente se sienten como intoxicados digitalmente y necesitan como el digital detox y que quieren volver con más frecuencia que antes, digamos, eso es como inevitable. Pero, de nuevo, aquí hay una sensación de que se van a mantener los cambios de hábitos. De hecho, aquí les preguntamos, ¿cómo van sus hábitos de consumo después de la pandemia? Incierto, un porcentaje disminuyendo, pero que es alto. La mayoría cree que van a ser permanentes. Y un 21% cree que se acaba la crisis sanitaria y vuelve a sus hábitos de consumo normales, pero la mayoría
cree que van a ser permanentes. Y ese es un dato importante porque si bien las autodeclaraciones en medio de la pandemia pueden ser más agresivas que en tiempos normales, nos indica que igual los consumidores perciben que no solamente están actuando en un escenario de emergencia y que están respondiendo con medidas, entre comillas, extraordinarias, sino que sienten que están adoptando cambios de hábitos que van a prevalecer en el tiempo y que tienen que ver con lo que decíamos al comienzo, con este proceso de cambio que ya venía en desarrollo y que durante la pandemia se acelera, se nos desordena, digamos, el mapa y tenemos que volver a analizarlo y sabemos que va a ser un escenario más digital de lo que tuvimos antes. Hasta ahí lo voy a dejar a Josefa, creo que me ando excediendo, así que voy a dejar de compartir. Les dejo disponible sí la presentación para que la puedan, Ah, para que la puedan tener todo. muchas gracias. Yo voy a mandar, aquí tenemos varias preguntas, pero quisiera ahondar, tú hablaste de brecha digital, es un dato de la realidad, yo creo que lo visualizamos mejor cuando empezamos a hablar de educación y conocimos casos y salieron en la prensa, ¿no es verdad? Uno de los problemas que había es exactamente la brecha digital, personas que no tenían realmente acceso a una buena conexión digital. Entonces, el e-commerce necesita de eso. Esa es una situación. Y, por ejemplo, en el caso del retail, digamos, hay dos empresas que están importantes de retail demandadas por el CERNAC por su incapacidad de responder a los consumidores que sí demandaron quisieron comprar a través de online. Entonces hay un tema de si no estaban preparados, adaptación, y te uno enseguida entonces a cuáles son las competencias, y tú hablabas del aprendizaje que uno tenía que tener frente a esto, cuáles son las competencias y habilidades que tenían que tener tanto los profesionales, el oficio, como estas mismas, los e-commerce o las multitiendas que estoy mencionando, por ejemplo, estos casos en que pareciese que no hubiesen estado preparados y además no aprendieron mucho de lo que ocurrió. Sí, yo creo que, o sea, bueno, volvemos a la primera afirmación de que no estábamos preparados en general, ¿no es cierto? Ahora, había algunos más preparados que otros. ¿Ah? En el caso, muy breve, en el caso de la educación, y ya lo mencioné, digamos, había segmentos de la educación que están más preparados que otros, y no era un problema de recursos económicos, ¿ah? Era un problema cultural. ¿Ah? En el mundo, sin ir más lejos, en el mundo tenemos elecciones este fin de semana. En el mundo de los procesos de participación democrática, por ejemplo, la preparación era casi cero. ¿Ah? De hecho, o sea, tuvimos que suspender elecciones y tuvimos que volver a suspender elecciones o referendo y luego elecciones, básicamente porque el nivel de preparación era prácticamente cero. Es decir, bueno, no cero, digamos, porque la contabilización de los votos tiene un componente digital importante que permite tener los resultados rápidos, etcétera. Pero, pero han pasado 20 o 30 años, ya no sé cuánto, eh, con revolución digital sin que hayamos desarrollado un modelo de, de participación democrática o de votación online, por último. Claro, uno puede decir, cuando llegó el problema y hubo que definir si se postergaron las elecciones, alguien por ahí me parece que alcanzó a sugerir cómo votar online y le cayeron los tomates, pero claro, pero no porque las votaciones online sean malas, sino porque no estamos preparados para votar online, no tenemos un sistema. Imagínense eh, que probablemente lo más delicado en nuestro intercambio digital es cuando nosotros utilizamos nuestro dinero, cuando hacemos una compra o cuando hacemos una transferencia de fondos, por ejemplo, bancaria. ¿Ah? Eso puede, ¿qué es más delicado desde el punto de vista de la seguridad, de la autenticidad, de que es la persona que efectivamente está moviendo los fondos y que se lo estoy entregando a alguien que yo sé que efectivamente es la persona que lo tiene que recibir y que nadie me está estafando? Imagínense, tenemos ese nivel de seguridad para algo tan delicado como nuestro dinero y no lo tenemos para algo menos delicado para el común de las personas, que es votar por un candidato. ¿Ah? O votar por un apruebo o rechazo, ¿no es cierto? Entonces, el nivel de preparación a ir a cero. Si hubiésemos tenido un modelo de votaciones, por último, en modelo de prueba, pero que hubiésemos desarrollado con todos los mecanismos de seguridad, privacidad, de autenticación, etcétera, etcétera, podríamos haber a lo menos descongestionado en forma violenta la cantidad de gente que tenía que concurrir a locales de votación. Entonces, ahí el nivel de preparación era bajísimo. ¿Ah? Y lo hicieron pésimo. Y de hecho, eso ya es una segunda derivada, pero gran parte, en mi opinión personal, es que gran parte del descontento social tiene que ver con eso. Porque
el gran signo de la transformación digital finalmente ha sido que los consumidores han adquirido más poder en el mercado. Pese a que siguen habiendo demanda del SENAC, como decías tú, Ana Josefa, y pese a que seguimos reclamando que es mi proveedor, que esto, que me llegó tarde, eh, o que no me gustó el servicio, o que no... pese a todo eso, ese mismo reclamo es un síntoma de que hoy día estamos mucho más empoderados como consumidores en general y como personas, porque estamos más empoderados respecto de nuestros profesores, estamos más empoderados respecto de nuestros proveedores, como decía, estamos más empoderados respecto de la sociedad en general, menos en el ámbito político. O sea, en el ámbito político, todo ese mayor poder que tengo para yo tomar decisiones y para transmitir mis posturas respecto de todo mi entorno, no ocurre en el ámbito político. Sigo teniendo el mismo modelo de participación en que voy a votar una vez cada cierto tiempo y eso es todo lo que puedo hacer. Entonces, cuando a la gente en términos masivos le dicen participa a este cargo, ten responsabilidad cívica, es para que vayas a votar. Y hoy día ir a votar es como lo mínimo, o sea, es como el desde. Pero bueno, ahí ya me pasé a otro tema. Si volvemos al modelo que tan preparado están las empresas, yo creo que lo que pasó en todas las áreas, porque en la educación también pasó, por el comienzo fue pero desastroso. Yo me acuerdo que las primeras clases de mis niños les mandaban unas guías, no había clases, porque no tenían ninguna herramienta para hacer clases. Después empezaron a implementarlo. Entonces el nivel de preparación era, y son colegios privilegiados desde el punto de vista de sus capacidades económicas, infraestructura, etcétera. Entonces, yo creo que todos tuvimos mucho que iniciar. Los proveedores de comercio electrónico también, porque la logística, y ahí es donde está la mayor parte de los reclamos, la logística tiene una capacidad que es muy difícil de mover en el corto plazo, ¿no es cierto? Los operadores logísticos trataron de mejorar su eficiencia y de llevar mucha más carga por camión, por ponerlo en términos simples, ¿no es cierto? Y hacer rutas mucho más eficientes para que ese camión aprovechara de entregar todo lo que voy a entregar en la ruta. Pero la capacidad de flexibilizar las logísticas frente a un aumento en la demanda de esa magnitud es limitado. No así, por ejemplo, en la cantidad de transacciones. La cantidad de transacciones, por ejemplo, no sé, se duplicaron, pero la logística no era capaz de duplicarse. O sea, entregar esos productos no se podía entregar. Entonces, lo que pasó es que hubo un periodo que es parte de la curva de aprendizaje frente al nuevo escenario, evidentemente, que es como la curva de ajuste, ¿no es cierto? Y luego, finalmente, terminamos, no sé si a ustedes les pasa, pero en los últimos, a partir de los últimos meses del año pasado, la logística de comercio electrónico mejoró notablemente. Y básicamente porque en parte la industria se adecuó y aparecieron todos estos, ya se consolidó este proceso de todos los nuevos operadores micrologísticos que aparecieron y que se vinieron masivamente a este rubro donde dieron una oportunidad de negocio. Mira, tengo aquí varias preguntas. Eduardo Águida te manda saludos y te pregunta por el consumo cultural y toda la industria creativa, un tema que tú habías tratado en alguna otra oportunidad hace algún tiempo atrás. Aprovecho también de Luis Sarabia, dice, de qué manera lo digital ha ayudado a las empresas pequeñas, que es algo que tú tocaste y que parece que es muy importante. Pedro González dice, respecto a este problema que tú mencionabas, ¿será que los procesos burocráticos obstaculizan que la institucionalidad se traduzca oportunamente las problemáticas sociales en la pandemia? Después, mira, aquí, Miriam Mancilla, yo estaba pensando en me preocupa la seguridad y las leyes de protección. Yo también me daba vuelta a eso cuando tú estás. Y Pedro González dice que el tema más delicado en la propuesta de votaciones es la confiabilidad. Y yo, exactamente, estaba pensando exactamente lo mismo, que hay un tema de desconfianza muy alto, yo creo que pasa por ahí. Y María Paulette dice, la tecnología existe, pero no existe la confianza. Estoy resumiendo, creo que están circulando respecto a lo mismo que estamos hablando. Ya, voy a tratar de ser breve porque creo que estuvo muy largo en la primera pregunta, pero primero el tema de las votaciones, yo creo que es el tema más fácil de resolver. Efectivamente, pues, es confianza. Por eso mi comentario respecto de que no hicimos nada durante 30 años. Si lo hubiésemos desarrollado durante 30 años, tendríamos un sistema confiable. La tecnología efectivamente está, pero en el caso de las transferencias bancarias que yo decía, la tecnología también está. Y también está la confianza. ¿Y por qué podría estar la confianza en las transferencias bancarias si ha disminuido la confianza en los bancos en general? Ha caído violentamente desde el estallido social la confianza en la empresa en general y en el caso de los bancos en particular ha disminuido. Entonces uno diría, ¿por qué yo sigo reclamando contra esa empresa
pero sigo haciendo transferencias y confío en que mis fondos están seguros. Lo mismo, ¿por qué yo podría confiar en que mi voto va a estar seguro? Por la misma tecnología me permite entregar las herramientas de confianza. Y el hacerlo, el implementarlo, que es donde falló, yo diría, las autoridades políticas, eh, es lo que te da confianza, porque claro, si de la noche a la mañana me dicen, ¿sabes qué más? No vaya a ir a votar a la urna, vaya a votar por tu celular, uno dice, no, pero por favor, o sea, el fraude electoral te lo encargo. Claro, porque nunca lo hemos hecho. Y eso es Sí, responsabilidad de las autoridades, nunca haber desarrollado. Ese debe haber sido por último un proyecto piloto de científicos locos en el gobierno, pero claro, nunca nadie lo hizo. Y hoy día llegamos al modelo literalmente, perdón la expresión, en pelota. Entonces no podíamos hacerlo. claro. Eso respecto a las votaciones. O sea, la confianza se construye y se construye haciéndolo y con buena tecnología. Eh, y con autoridades confiables, por supuesto. Sí, lo Y que dice, respecto al sector, perdón, sí, el sector cultural que estábamos hablando y también la ayuda a sí, las pequeñas empresas, que tú lo mencionaste sí. por acá. Sí, Sí, en el sector cultural, bueno, ahí Eduardo aprovecho de saludarlo con mucho cariño, me tocó la fibra. Yo creo que, o sea, yo creo que hay que hacer un encuentro para hablar de lo que pasa en el sector creativo y lo que le pasó durante la pandemia, porque es un tema, no quise ni tocarlo, ¿ah? Aparece por ahí en las caídas de demandas de algunas categorías muy fuertes, pero es un mundo en sí mismo, porque la demanda por servicios culturales cayó durante prácticamente todo el año a tasas de entre el 60 y 70%. ¿Ah? O sea, ese sector está viendo un drama impresionante y además está en un proceso de transformación digital crítico. ¿Ah? Entonces, claro, hizo mucho ensayo-error durante la pandemia. O sea, hubo, por ejemplo, el mundo de los espectáculos o el mundo de las obras artísticas, escénicas, ¿no es cierto? Y el cine, ni hablar, buscaron alternativas, ¿no es cierto? Buscaron subirse al modelo digital. Algunos de ellos crearon modelos digitales. Los conciertos en vivo, por ejemplo, partieron masivamente en forma gratuita. Entonces, en algún minuto los músicos dijeron, bueno, hay que empezar a cobrar, pero la gente ya igual como que nos habíamos acostumbrado a que los conciertos eran gratis y no eran de la misma calidad de experiencia cuando uno va a un concierto físico. Entonces los que lograron cobrar tickets fueron muy pocos. Algunas películas tuvieron éxitos de taquilla, películas nacionales, pero otras no las vio casi nadie. ¿Ah? Entonces, el, yo creo que pasó algo súper interesante porque se desplegó la creatividad en tiempos de pandemia de una manera impresionante. O sea, yo creo que respondió súper bien al sector desde el punto de vista de su rol creativo, ¿no es cierto? Los artistas trabajaron, yo creo, como nunca. Hay artistas incluso que comentaban que para ellos la pandemia como que no había cambiado mucho su vida porque vivían como encerrados trabajando, esa era su lógica, ¿no es cierto? Pero claro, ese es como el caso del artista ya más duro. Pero se despegaron muy fuertemente, pero recibieron muchos menos ingresos que lo que estaban acostumbrados. O sea, trabajaron mucho más por mucha menos plata. mm, Y ahí, bueno, ya está el tema de las políticas públicas, del desamparo del que se habla. Yo creo que el sector creativo es como la hora de las políticas privadas, no de las políticas públicas. Y ahí todos tenemos que asumir un rol. O sea, todos amamos el arte probablemente si nos preguntan si nos da lo mismo o no que desaparezca una compañía de teatro. Yo creo que todos vamos a decir que no, tiene que seguir existiendo, etcétera. Pero tenemos que mostrar nuestra preferencia y tenemos que estar dispuestos a hacer que a nosotros también nos duela y apreciar el arte, pero recompensar a los creadores. ¿Ah? Y eso ya las políticas públicas como que se quedaron cortas en ese proceso. Y también yo creo que las instituciones en general y las empresas en particular también tienen que demostrar la importancia o el valor que tiene, por último, la inversión en el arte. ¿Ah? sí. Pero sí, está habiendo una transformación violenta, van a salir algunos ganadores de ahí porque hay modelos súper interesantes que se crearon y que están por crearse, así como en su minuto lo hizo Netflix, Spotify, más atrás Napster, en fin, hay espacio para emprendimiento ahí que está muy interesante. Los chilenos se movieron harto, yo creo, hay varios proyectos interesantes, surgió el de las obras de teatro eh, que lidera Patricia Rivadeneira, por ejemplo, que está súper Sí, interesante, Cenix. sí. El Centro Arte de la Alameda se transformó en una especie de Netflix de cinearte, está buenísimo. Arcadia, En fin, hay que decirlo, Arcadia Film son las mejores películas, salidas del mejor sitio y son películas de cinearte
que se costaba mucho colocarlas en salas, es curioso, son las grandes producciones las que se han afectado, por un poco lo que dice, el cine del mall, ¿no? Ese está complicado. Sí, Pero claro. se te agradece sobre todo en el Día Nacional del Teatro esta mención, porque efectivamente las artes escénicas son las que se han complicado y han sido muy creativas. Efectivamente, es un grupo que ha sido muy creativo. En el Teatro Finisterra, por ejemplo, también ha hecho este teatro por Zoom, que no es ni teatro ni cine, en fin, que se ha discutido mucho de eso. Pero sí, como siempre, el artista básicamente es eso, una persona creativa, un ser creativo, y siempre se ha enfrentado a dificultades, pero ahora está duro, sí es cierto, eso es verdad. Bueno, como se nos está acabando el tiempo, te agradezco un montón, pero fíjate que nuestra próxima sesión es el 15 de julio y vamos a hablar de la revolución de los audiolibros, para que Ah, veas, mira, que buena, es otra excelente. forma que esto que tú mencionas de Cénix venía gestándose de antes, y por eso había un corpus de obras que Patricia Revenida había logrado juntar de manera de ofrecerlas en plataforma, porque no es llegar y grabar el teatro, había que hacerlo bien hecho, ¿no? Bueno, el audiolibro es algo que se viene trabajando desde hace un tiempo y tiene mucho sentido, no solamente para las personas no videntes, sino si tú vas en el auto, hay un tema de tiempo también, y hay una forma de hacerlo, que no es llegar y repetir, ¿no? Y de alguna manera se parece a lo que hacemos las mamás, los papás cuando le contamos cuentos a nuestros hijos, y eso es Qué inolvidable, ¿o lindo, no? qué Eso es. lindo, sí. Súper agradecida a ustedes. Y bueno, ya les cuente, les conté, el 15 de junio a las 11 de la mañana también vamos a hablar de lo que es la revolución de los audiolibros. Muchas gracias, George. Magnífica tu intervención, nos quedó todo muy clarísimo. Y gracias a Muchas ustedes. gracias por la invitación, ¿eh? Y eso, hay que seguir discutiendo estas temáticas porque hay demasiados cambios que van mucho más allá de la pandemia y estar preparado para eso. O sea, el tema de los talentos y la educación, súper relevante, el sector creativo, hiper relevante, así que hay mucho que conversar y discutir.